Con nosotros en el estudio en Quito, Augusto Tandazo. Él es un experto en el tema petrolero y lo hemos invitado para conversar sobre todo este intríngulis legal que existe en estos momentos del IVA petrolera con la Oxy, del contrato con la Oxy, del contrato con Petrobras. Comencemos con el IVA petrolero. El gobierno dice que tenemos que pagar 75 millones de dólares. ¿Está bien eso? Gracias por la invitación. Primero nos estamos acostumbrando a que desde las instancias oficiales damos armas a las compañías extranjeras para que ellos argumenten a favor de sus tesis. Jamás se puede decir eso, primero porque hay una ley interpretativa del Congreso Nacional sobre el tema, pues. No se olvide que el arbitraje dice que se guiará por las leyes del Ecuador. La ley interpretativa está incorporada a la ley principal porque no media sentencia ejecutorial entre la mitad. Y el Congreso interpretó adecuadamente en el sentido de que no se trata de la producción de un bien que se exporta, el petróleo, sino de la extracción de en este caso, una materia prima. Entonces, no se puede decir eso, pero además tenemos fallos contradictorios. Tenemos el de Encana y el de Occidental en materia del IVA. Entonces, el Estado ecuatoriano tiene que decir a la comunidad internacional cuál de los dos aplico, si no es tan fácil. Adicionalmente, no es cuestión de si lo aplico, tenemos la Convención de Nueva York que dice que cuando se va donde el juez de ejecución, en este caso en el Ecuador, porque aquí tiene que ejecutarse el laudo, se puede alegar la denegación del laudo por que existe vicios contra el ordenamiento jurídico del país. De tal manera de que yo me asombro de ver ese tipo de asesoramientos que tienen los funcionarios de primer nivel en el país, que salen nomás a decir cualquier cosa sin haber hecho análisis de todas las posibilidades que tiene el Ecuador todavía sobre la materia. Pero es que el gobierno lo que da por hecho es que la sentencia ha sido dictada y la última instancia sería solamente un formulismo, porque de todas formas nos va a caer la ley. Pero es que además está mal informado en el sentido, porque le hacen creer al gobierno de que es un tema pequeñito. Por ejemplo, se dice, y ahí es un error también de ciertos medios de comunicación que dicen, Ecuador pagará 75 millones de dólares a Occidental. No, señor, es mucho más, porque la demanda fue por 75, porque a la fecha en que se fue la Occidental ya se le, entre comillas, se le tenía que devolver mucho más IVA. Y adicionalmente porque se vendrían enseguidilla como un efecto dominó las demás compañías diciendo, devuélvame a mí también por trato discriminatorio. Pero adicionalmente, ahí no termina con devolver lo anterior, sino que a partir de ahora ya el Ecuador tendría que sacar del presupuesto los ingresos del IVA petrolero. O sea, es un tema grave donde yo tengo la impresión que primero se habla y después se piensa. O sea, hay que analizarlo con más detenimiento y no con el ánimo de crear un conflicto donde no hay, sino con el ánimo de tener una coherencia en cómo se maneja este tipo de temas, pero no decir las cosas muy rápidamente. O a lo mejor se desconoce el tema, Rodolfo, porque ya nos viene otro conflicto con Petrobras y hacía una serie de conflictos legales. Yo no sé a dónde vamos a parar, Rodolfo. Yo tampoco, Jorge. Buenos días, a Augusto Tandazo. Buenos días. Lo claro es que si las cortes internacionales y los tratados internacionales tienen validez, según algunos constitucionalistas, igual a la Constitución, según otro superior, nos abroquelan, para usar algún término que tenga que ver con el petróleo, tenemos problemas. Yo no sé cuál es el factor multiplicador. Obviamente, de ganar a Occidental, es lógico que las demás compañías a las que les ha pasado lo mismo que Occidental van a reclamar lo mismo que Occidental, el trato discriminatorio. Y vamos a tener que multiplicar o sumar, ojalá sea sumar, los valores que si perdemos los arbitrajes. Por suerte en arbitrajes no hay precedentes, ¿no? Porque si no estaríamos ya perdidos. El tema es un poquito más profundo, Rodolfo, con toda consideración. El problema es de que no es un problema de cumplir por cumplir. Lo actuado en el IVA petrolero está actuado en base a este documento. Este es el documento con el cual el ex canciller Meller nos llevó al arbitraje internacional, pero él mismo lo reconoce aquí, porque la carta esta es lapidaria, esta no se la puede tapar. Dice que luego de extensas negociaciones con los Estados Unidos, primero negociaciones, dice, tuvimos que cumplir con los requisitos exigidos, mire esta palabra, requisitos exigidos por los Estados Unidos para ir al arbitraje del IVA en función de que se mantenga la TPDA. Eso vicia el consentimiento en la ejecución del Tratado Bilateral de Inversiones. No es un problemita así de sencillo. No puede, permítame terminar. Es el mismo argumento del protocolo de Río. Pues busquemos uno mejorcito. Vea, si vamos a hablar de vicio de consentimiento, el protocolo de Río de Janeiro más viciado no podía estar porque fue firmado y ratificado por el Congreso, efectivamente, pero con el país ocupado. Una parte del país estaba ocupado por un ejército extranjero. Y la comunidad internacional, ¿qué nos dijo? Que los países garantizaban, pues eran países garantes.
Tenemos ahí, o sea, yo estoy de acuerdo con usted, en el fondo, claro. Ese protocolo no valía para nada, pues estábamos ocupados. Pero ahí está. ¿Usted cree que la comunidad internacional nos hizo caso? Pero es que, Rodolfo, si nosotros no tenemos la entereza para defender nuestros derechos nacionales, lo cual no implica tener una actitud chauvinista, anti-empresas ni nada, sino defender los intereses del país. Pero no puede salir Fidelés, canciller Meller, ante todo el país y decir, tuvimos que ir al arbitraje porque el Tratado Bilateral de Inversiones lo mandaba. Entonces, ¿para qué firmó esta carta, pues? Porque aquí se dice de requisitos exigidos. Entonces hubo presión diplomática, prohibida por la Constitución, pero adicionalmente le quiero decir una cosa. Los tratados, y no me va a decir que otros tratadistas dicen eso, porque no es así, incluso la misma Constitución lo señala. Los tratados están debajo de la Constitución y sobre las leyes, y eso lo dice la misma Constitución ecuatoriana, lo dice la Constitución ecuatoriana. Así es que eso no se puede decir así. Pero además, tenemos que defender los intereses del país, son muchos millones de dólares. Como para uno decir, esto es un temita que lo caminamos así nomás. Entonces está bien lo que dice el presidente de que hay traición a la patria quienes llegaron a ese acuerdo. Hay mucho más que eso, vea, esto Macondo se queda corto con las cosas que se hacen en el país, y en eso estoy de acuerdo con Rodolfo. Vea lo del protocolo de Río, que no vamos a hablar de eso, demuestra que aquí no fuimos país y no seguimos siendo país. Mire usted, señor Vaquerizo, mire, en este caso del IVA, llevamos testigos, y dice el laudo arbitral que lo tengo aquí. Dice, los árbitros lo dicen, no lo digo yo. Dice, es sorprendente, dice que de los 3 testigos que presentó Ecuador, 2 testificaron en contra. Entonces imagínese usted cómo nos hacemos la puñeta, pues. O sea, si así manejamos la defensa de los intereses del país ante un tribunal arbitral, ¿qué podemos esperar, pues? Eso es lo que decía en algún momento, todo lo que ganamos por un lado se diluye en el campo internacional, como pasó en el protocolo de Río. Ganamos la caducidad del contrato con lo occidental y ya le embarramos con la concurrencia en el tribunal de arbitraje. La canciller dice, el 98% de los casos, aquí también tengo las noticias de ella, en los arbitrajes pierden los estados. Y sin embargo, como así de agache nos fuimos metiendo en el arbitraje, sin alegar objeción del registro de la solicitud de arbitraje. Entonces, ¿cuál es el resultado que vamos a tener en alguna entrevista después de algún tiempo, 12 meses, 14 meses, en este canal y en los demás canales? Que el Ecuador también perdió lo del accidental, porque se manejan mal las defensas del Estado, porque esa Procuraduría General del Estado hace agua desde hace tiempos. Cuando vino de Washington el procurador actual, vino y dijo una barbaridad digna de hacer un monumento. Dijo, yo voy a resolver el tema de la caducidad de Occidental pidiendo que el Congreso interprete el tratado. ¿Qué país interpreta unilateralmente un tratado? Pues si toda interpretación es bilateral o si no hay acuerdo tiene que ir a la Corte de la Haya. Entonces con ese tipo de defensas, con ese tipo de actuaciones no vamos a ganar una y ya queremos meternos en más líos. Cuando no pegamos una. Hay una cosa que es clara, cuando alguien firma un tratado, sea bilateral o multilateral, tiene la opción de denunciarlo y salirse del tratado. Pero por lo visto nunca ha usado esa opción, nunca se ha salido de un tratado. Pero rige el tratado respecto de aquellas materias que estuvieron bajo su jurisdicción. De tal manera que por más que nos salgamos, por ejemplo, del Tratado Bilateral de Inversiones o del convenio del CIADI, esos convenios rigen respecto al tema occidental, o respecto al tema Petrobras, o respecto al tema Encana o del que sea. Entonces, hay que adecuarse a las circunstancias y defenderlo al Estado con uñas y dientes de la mejor manera, pero fundamentalmente con lógica jurídica, pero no de esta manera, y no mintiéndole al país, porque por ejemplo, el canciller Merer, con el ánimo de defenderse al país, dice, el arbitraje dice es nada más, pide una compañía y tenemos que aceptar. No señor, aquí está el Tratado Bilateral de Inversiones, y dice en el artículo 6, numeral 4, que para ir al arbitraje se necesita el consentimiento de las partes, dos partes. Así es. Entonces, el canciller Merer, por defenderse, le da armas a las demás compañías y le da armas a la comunidad para decir el arbitraje es ipso facto, presentación de la solicitud y vamos al arbitraje, lo cual es contrario a nuestros intereses y contrario al derecho internacional. Feas cosas nos ha dicho Augusto Tandazo, analista petrolero. Vamos ahora. Hay que invitar al canciller Meller para que nos explique. El canciller Meller tiene que hablar ahora.